Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Carla Lila, muchísimas gracias por estar allí. Y hoy lo que quería era compartirles una tirada que hice hace pocos días, es una tirada de 3 cartas. Para mí es muy especial porque es una carta que surgió a través de un trabajo constante con una carta, que es la carta de la templanza. No necesariamente esta es la de este tarot, que es el Arcana Iris Sacra Tarot, que está basado en el tarot de Thoth y sigue la cábala y tiene mucho simbolismo y también correspondencias astrológicas, pero he trabajado con esta carta de distintos tarot, desde el Wild Rider, que es el tarot con el cual yo empecé a trabajar desde hace muchos años, y también con el tarot de Thoth, que constantemente esta carta me ha salido durante los últimos meses de trabajo interno, ¿no? Y a partir del trabajo con esta carta, que justamente habla de la alquimia, de la capacidad de conjugar las polaridades que muchas veces en nuestro mundo diario externo e interno se nos hacen opuestas, realmente el trabajo que me invita esta carta constantemente a mí en los últimos meses es a conjugarlas desde su complementariedad, a sentir que ellas, como todo el universo, son una unidad. Entonces, cuando hablamos de polaridades hablamos de día y de noche, de consciente e inconsciente, de solar y lunar, de femenino y masculino, de arriba, abajo, dentro, fuera. Todo esto son ejemplos simples de cómo estas polaridades se presentan, digamos, en la dimensión como la conocemos y en el universo desde como nosotros lo vivimos, ¿no? Pero en realidad estas polaridades, como todo lo que ocurre en la energía de la creación, terminan justamente, fíjense en esta imagen, terminan conjugándose, terminan siendo una sola, terminan entremezclándose, hasta que realmente no se sabe cuál es una y cuál es otra, porque son todas parte de lo mismo. Pero para que esto ocurra tenemos que llegar a un equilibrio, y de ahí viene la tirada que les quería compartir hoy. Entonces, la tirada pueden llevarlo desde varios lugares. La idea es hablar de dos polaridades, que serían estas dos cartas, y de su alquimia o su conjugación final, ¿sí? Que sería justamente llegar a la unidad, a la complementariedad perfecta de esas polaridades a través de la carta central, que podemos llamar la carta de la alquimia. Entonces, a mí me gustaría llamarla la tirada de la alquimia por el mismo motivo. Y estas polaridades las podríamos trabajar desde distintos lugares. Por ejemplo, en este caso yo la estoy trabajando desde mi inconsciente en este momento y desde mi parte consciente. Pero aquellos que estén trabajando más, por ejemplo, sus lados o su energía femenina y masculina, que las tenemos todos, seamos hombres o mujeres, porque esto no tiene que ver con el género, con el sexo, sino tiene que ver a nivel energético, ¿sí? Todos tenemos esas energías en nosotros y la idea es que las apliquemos y las materialicemos de forma sana para nosotros y equilibrada. Entonces, este sería en mi caso mi inconsciente, la primera carta. Esta sería la carta del consciente, ¿sí? Y esta sería la alquimia entre ambos. Pero si yo voy trabajando de la energía femenina y masculina, pues esta sería mi energía femenina, la primera carta, energía masculina, la segunda carta, y la tercera carta, el encuentro entre ellas, la conjugación o la alquimia. Si yo quiero trabajar desde otro lugar, por ejemplo, quiero trabajar como el yin, el yang y el Tao, que también podríamos llamar esta carta de la alquimia como esa conjugación, ese espacio en que se unen ambas, que es el Tao, digámoslo así, también podríamos trabajarla desde ese lugar. Entonces es un poco libre. Lo que sí es encontrar dos polaridades que yo esté trabajando en ese momento, que me está costando encontrar el equilibrio entre ambas para buscar después una carta que me muestre el equilibrio. Entonces la tirada es justamente la primera carta que nos muestra nuestra parte. Esta sería la carta de la receptividad, que puede ser la carta, ya les decía, femenina, inconsciente, la carta del yin. Esta sería la carta solar, que sería nuestro consciente, si lo vamos a trabajar desde ahí, nuestra masculinidad, nuestra parte activa, dinámica, y este sería el encuentro de ambas, ¿no? Entonces ya cada uno como lo esté trabajando en ese momento. Pero sí es útil hacer esta tirada, y realmente esta tirada en especial, estas son las cartas que me han salido a mí en la tirada y quería compartirlas porque me han hecho trabajar tan a fondo, me han traído un mensaje tan rico que ha pasado varios días de la tirada y sigo escribiendo en mi diario sobre ella y sigo cada día encontrando sincronicidades con los mensajes de estas cartas. Y es una tirada
es, digamos, sencilla porque son 3 cartas, pero da para muchísimo, porque al final nos movemos dentro de esas polaridades constantemente. También nos movemos desde el amor y el miedo, y cómo encontramos esto, la alquimia perfecta entre estas emociones opuestas, digámoslo así, ¿no? Todo en el universo en el que vivimos lo vemos desde esas polaridades y lo vivimos así. Entonces, hasta que nosotros no sepamos encontrar una alquimia, una conjugación equilibrada, en la cual ambas sean una y la misma, constantemente nos moveremos en la separación. Entonces, realmente la tirada es una invitación a movernos desde la conciencia de la unidad, que es al final nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, es lo que nos hace permanecer y permearnos de la fuente suprema, de la matriz divina, de todo lo que existe, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poco lo que me salió a mí y cómo yo interpreté, digamos, mi propia lectura y cómo se pueden servir de ellas. Es simplemente un ejemplo desde mi propia vivencia y quería compartirlo, me ha parecido muy rico en mi caso, ¿no? Lo que me ha traído. Entonces, yo trabajé desde el inconsciente, ¿cierto? Esta sería mi carta del inconsciente. Pero es una carta de movimiento, justamente, es una carta activa, es la rueda de la fortuna, y en este caso simplemente esta que está basada, este tarot específico que está basado en el método de Thoth, simplemente se le llama la fortuna a esta carta, ¿sí? Que es la número 10 de los arcanos mayores. Y esta carta siempre nos habla de los ciclos, de los constantes ciclos, del continuo movimiento del devenir del universo que nunca cesa, ¿sí? Que está constantemente en permanente cambio. ¿Sí? Que la impermanencia es la constante a nivel de cómo nosotros vivimos la realidad, ¿sí? Cómo el universo está en constante devenir, ¿no? Esta carta lo que me está llamando es al continuo movimiento desde mi verdadera esencia, es decir, desde ese inconsciente en el cual yo también acojo toda la sabiduría ancestral del inconsciente colectivo y del inconsciente individual, que yo deje que esas voces, que esa información, que ese conocimiento que está en mí, que yace en mí de forma inherente desde que nací e incluso desde antes de nacer, tenga vida y tenga accionar aquí y ahora, es decir, que yo pueda manifestar en mí aquí y ahora esa sabiduría, porque esa sabiduría simplemente desde la meditación, pero no siendo aplicable, no es útil para mí, ni para ningún ser humano, porque nosotros nos movemos en la dimensión en la que estamos ahora mismo, entonces tenemos que ser reales en nuestra espiritualidad y llevarla a lo terrenal, ¿no? Hay un vídeo que he hecho sobre justamente la espiritualidad como algo terrenal, que les voy a poner, si me acuerdo, el link arriba, y si no, abajo en la cajita de descripción, porque hablo justamente de esto, de que todo lo que nosotros aprendamos y vayamos recordando de lo que es nuestra verdadera conciencia, nuestra esencia, tenemos que hacerlo práctico. De otra forma se diluye en justamente su propia naturaleza etérea. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra, estamos aquí para manifestar, estamos aquí desde el mundo material y tenemos que manifestar también la esencia y la verdadera naturaleza desde lo material y desde el movimiento y el accionar de la creación en la cual estamos imbuidos, ¿no? Y desde esa naturaleza cíclica de la creación y desde las leyes universales con las cuales nosotros nos movemos ahora mismo, ¿no? Entonces, esta sería mi carta del inconsciente, me invita al movimiento, a seguir justamente abordando y diseccionando todas esas capas de la psique para traer toda esa información arriba, a la superficie y aplicarla en el mundo real, ¿no? Mi carta del consciente, fíjense, justamente es lo mismo, es como el opuesto. Me ha salido la carta del ermitaño, que es la carta que nos habla del silencio, del recogimiento, de la introspección, de escuchar al maestro interno o de seguir un maestro externo, pero justamente para encontrarnos a nosotros mismos, desde el silencio, desde la quietud. Entonces, al salir en mi parte solar, consciente, activa, ¿sí? Dinámica, justamente me está invitando a esta parte a que yo deje que mi acción, mi dinamismo esté dirigido por la sabiduría, ¿sí? Por el poder infinito para acceder a ese portal de la manifestación. Fíjense que esta carta, yo cuando estuve viéndola, cuando me salió esta tirada, lo que me llamaba era este portal, ¿sí? Es como el portal que se abre cuando yo soy capaz de hacer esta conjugación de la que estamos hablando, ¿sí? De que todo se encuentre, ¿no? Fíjense que el arco iris también acá, que es un símbolo constante en todas las cartas, si lo ven acá también sale el arco iris dentro de la propia rueda de la fortuna, que se conjugue,
que se conjugue como uno solo. Si ven, es lo mismo, ¿sí? Todas estas energías se conjugan en el chakra coronilla, ¿sí? Y el huevo alado también nos habla de lo mismo, de lo que está allí, que no está manifestado y que desde la acción sabia, desde la acción seguida por la sabiduría interna, nosotros podemos aplicar. Entonces, la carta de la acción me habla de seguir una acción desde el maestro interno. Entonces, es como si las dos me hablaran de lo mismo al final. Esta me habla de decir que mi sabiduría interna tenga actividad, tenga materialización, se manifieste, ¿sí? Desde las leyes universales, y esta me habla de que mi accionar siga a mi maestro interno. Entonces, justamente es esto de lo que hablo, es decir, una no puede existir sin la otra de forma sana y de forma equilibrada, porque entonces nos encontramos o en un exceso de buscar el inconsciente, en un exceso de pasividad, en un exceso de receptividad, en un exceso de falta de accionar, en un exceso de letargo, cuando nos quedamos demasiado en esa área etérea de la espiritualidad en la cual no manifestamos, sino que estamos constantemente queriendo elevarnos, pero no aplicamos eso en el día a día. Entonces esta carta nos llama a aplicarlo, que toda esa naturaleza divina, todo ese despertar intuitivo desde el maestro interno se manifieste en las leyes de aquí y ahora, en ese ciclo natural del universo. Y esta me habla que justamente ese accionar, para que sea manifestado desde el equilibrio y desde el balance, debe estar guiado e imbuido de mi visión interna, de una visión que no hablo de lo intelectual, hablo justamente del maestro interno. Entonces las dos cartas justamente me hablan de sus opuestos en sí mismas, porque la carta solar dinámica me habla del silencio, me habla del maestro interno, me habla de que todo lo que yo accione, manifieste, materialice, necesita estar imbuido para llegar al equilibrio, a esta conjugación final, a esta alquimia que ahora les voy a hablar de esta carta, necesita estar imbuido del maestro interno, necesita estar imbuido de la conciencia de la unidad, donde no hay separación. Es decir, la base aquí en realidad de esta tirada es que nosotros cuando nos movemos del mundo de la separación, o estamos aquí en esta carta o estamos en ella, y nos cuesta encontrar la complementariedad y el equilibrio entre ambas. Y la idea acá es que esta tercera carta nos hable de cómo encontrar también este equilibrio. Esta es como lo que nos llama cada una de estas energías a cómo deberíamos moverlas en este momento. Entonces esta energía me llama justamente a que yo desde mi maestro interno accione, materialice, manifieste. Y desde mi materialización, desde lo manifiesto, desde el dinamismo, desde mi energía solar y activa, que yo me guíe por mi conciencia de la unidad, que ese sea mi portal para que ese accionar y esa materialización tenga un fin último en el cual no me mueva desde la separación, sino desde la conciencia plena de lo que verdaderamente soy. Entonces la que conjuga ambas es esta carta de la ciencia. Esta carta me ha hecho trabajar muchísimo. Fíjense que aquí nuevamente la energía viene vuelta al centro. Y la ciencia, en realidad, yo busqué esta palabra cuando me salió esta carta para saber etimológicamente de dónde viene esta palabra. Y viene desde el griego y significa realmente el conocimiento verdadero. Y eso es, el conocimiento verdadero, es decir, la sabiduría suprema que está dentro de nosotros, en nuestro self, en nuestro higher self o en nuestra conciencia de la unidad, es la que nos va a permitir conjugar ambas polaridades. Es decir, cuando nosotros logramos la conexión, fíjense que la cruz como siempre significa la conexión, ¿sí?, de lo espiritual con lo material, que sería la parte horizontal de la cruz, pero en conjugación, no como algo separado, sino como algo que llega. Esta cruz no se ve como la línea horizontal y vertical, es al final una sola, ¿sí? Entonces ambas energías se conjugan, se entremezclan para dar esa energía que entre ambas es más que la suma de las partes. Entonces esta carta lo que me habla es de esa sabiduría y esa ciencia sagrada, no como la ciencia que conocemos quizá desde el conocimiento intelectual, ¿no?, sino que esta carta me habla de la ciencia sagrada, del conocimiento verdadero, es decir, de todo lo que es, de ese conocimiento que viene cuando nosotros estamos totalmente conectados con lo que realmente somos, con nuestra verdadera naturaleza. Y es allí, en ese perfecto equilibrio, en esa paz, en ese continuo devenir
que nos sentimos parte del todo, que somos todo y la nada al mismo tiempo, es allí donde se pueden conjugar cualquiera de las polaridades en las cuales nos hallamos constantemente en nuestro día a día. Porque esto, digamos, esta terapia puede parecer muy etérea en sí misma o, como decir, abstracta de alguna forma, pero al revés. Nos habla como de continuamente nosotros nos movemos en un exceso o en un defecto de energías, y por eso constantemente estamos hablando, bueno, vamos a equilibrar los chakras, vamos a equilibrar nuestros vórtices de energía, vamos a equilibrar nuestras actitudes, vamos a equilibrar nuestros pensamientos, vamos a equilibrar la forma en la que nos movemos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra estima. Es decir, todo se trata de un equilibrio. Nos está pidiendo el universo un continuo equilibrio, y el equilibrio es la alquimia en sí misma, es la conjugación siempre de polaridades. No existe el equilibrio si no hubieran polaridades. Entonces las polaridades no son negativas, son parte de la realidad. Pero en la medida que no sabemos cómo conjugarlas, no sabemos encontrar un punto de balance en el cual exista esa alquimia perfecta, es cuando nos hallamos en la conciencia de la separación, que es realmente una conciencia de la ilusión. Y cuando nosotros realmente pasamos desde esa ilusión a la realidad, a la verdad, al conocimiento verdadero del que nos habla esta carta justamente, ¿sí? De la conexión espiritual con lo terrenal de forma perfecta, surge la conjugación de ambas, del inconsciente y del consciente, del femenino, del masculino, del yin, del yang, de adentro y afuera. Es decir, todo se conjuga y se imbuye del devenir propio, de la energía de la matriz divina, y allí es donde nosotros nos encontramos en un constante presente. Y es en ese constante presente que nosotros podemos realmente ir más allá del tiempo, del espacio, ir más allá de nuestros condicionamientos y más allá de nuestros desequilibrios inherentes cuando nosotros nos movemos desde el ego o desde aquellas heridas que no hemos sanado o desde nuestros comportamientos compensatorios, de todo lo que hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Cuando nosotros nos hallamos en esa energía alquímica en la que conjugamos las polaridades, sean las polaridades cuales ellas sean, siempre desde ese equilibrio no va a haber separación. Entonces, es justamente de eso se trata lo transpersonal. Cuando hablamos de la terapia transpersonal se trata de eso, ir más allá de la persona, ir más allá de nuestro ego, trascenderlo, no eliminarlo, porque mientras estemos aquí vamos a tener un ego, pero hacer que el ego nos sea útil a nosotros, a nuestro propósito, a nuestro reencuentro con nuestra verdadera naturaleza. Entonces, es dejar que mi sabiduría sea la verdad que permee la matriz divina, ¿sí? Y que está permeada a su vez por ella. Entonces, bajo esa matriz divina, todo es uno con lo mismo, es todo y es nada al mismo tiempo. Entonces, en esa matriz divina, en esa fuente, todo es verdad, todo es certeza, es libertad, es plenitud. No hay esa sensación de que me falta algo, de que me resisto a algo, del miedo del futuro y del pasado, sino simplemente somos, aquí y ahora, yo soy. Y esa es la energía constante que a través del trabajo y la meditación con esta tirada me ha traído. Es un trabajo muy, muy personal, muy íntimo, pero quería compartirlo porque es una tirada que considero muy rica, muy rica. A mí me ha traído en los últimos días una capacidad de ahondar en mi psique y de observarme y de observar el momento en el que estoy, increíble. Entonces quería compartirla por ese motivo. Así que es la tirada que yo llamo de la alquimia y espero que realmente les aporte. Si tienen cualquier comentario, cualquier consulta o incluso dudas de la tirada, por favor, por supuesto déjenla en los comentarios. Recuerden que todas las formas de contacto las tienen abajo en la cajita de descripción. Y nada, sin más, yo les deseo como siempre que tengan un día maravilloso. Les agradezco nuevamente siempre. Muchísimas gracias por estar allí, significa mucho para mí. Y les deseo que tengan un día hermoso, como siempre. Un besote. Chao, chao.